Querida familia, amada iglesia, los saludo con la paz del Señor. Estamos en un domingo más para escuchar la poderosa palabra de Dios, la siempre nueva, la siempre fresca, la infalible palabra de Dios. No me canso de decir esto porque es la que nos instruye a caminar, nos guía, nos muestra el camino a seguir, contesta cada una de nuestras preguntas. Y como siempre digo, a través del libro de Revelaciones nos muestra lo que va a ocurrir en el futuro. Es un libro completo, es un libro realmente ungido, inspirado por Dios para el hombre, para que el hombre ande en luz y no en oscuridad. Esta vez quiero hablar de algo muy diferente a lo que he venido hablando. Hemos hablado de tantas cosas, hemos hablado de las profecías, hemos hablado del poder de la fe, del poder de la oración. Pero la pregunta que voy a hacerte para un poquito hacerte reflexionar: ¿será que podemos tener un encuentro tangible, un encuentro tocable, un encuentro tangible con Dios? ¿Será que podemos tener esa experiencia? Yo quiero mostrarte a través de esta palabra que Dios me ha dado para este tiempo, de que hay algunos factores que van a contribuir y que pueden contribuirnos para que nosotros podamos tener esta experiencia, la manifestación de su presencia en cada uno de sus hijos, no solo en los profetas, no solo en los escogidos de Dios para determinados momentos que en la historia fueron elegidos, sino tú, un humilde hombre de Dios como yo, que necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos tener una experiencia con Dios. Antes que nada, voy a leer un pasaje y vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 15. Así dice la palabra de Dios. Y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y escuche bien: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Gracias, Dios, por esta mañana, por esta noche. Queremos entregarte, Señor, este mensaje, que, oh Dios, pueda llegar a cada corazón, a cada persona según su necesidad, en el nombre de Jesús. Me vuelvo contra todo sofisma, engaño, mentira y duda que pueda cada uno de los que me escucha tener ahora, en el nombre de Jesús. Y proclamo que hoy día la palabra de Dios saldrá, Señor, no como simplemente una información que nos traiga cierto comunicado, información a nuestra vida, sino como la manifestación de su presencia en nuestra vida. Eso es lo que anhelamos en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Fíjese que este pasaje que decía: y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, dice que a medida que iban, entonces dice que la casa de Jehová se llenó una nube, una presencia sobrenatural. Quiere decir, la casa de Dios, no podían los sacerdotes ministrar por causa de esta nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, la gloria de Jehová, se había manifestado en la casa de Dios. Entonces, amados hermanos, no me cabe la menor duda de que Dios, por todos los medios y circunstancias, hoy nos está llamando para tener una experiencia real, una experiencia vívida, una experiencia sobrenatural con Él, y que la gloria de Dios pueda manifestarse en nuestra casa, ahí en tu lugar secreto donde tú oras, en tu propia casa, con tu familia. Entonces, amados hermanos, para eso hay algunos requisitos que debemos tener. Debemos santificarnos, debemos perseverar, debemos adorar a Dios, debemos orar fervientemente. Y entonces al final veremos esta manifestación. Seguramente usted ha tenido muchas experiencias en su vida cristiana, si es un cristiano de muchos años. Tal vez ha visto un milagro de
de una sanidad, tal vez ha visto la revelación de algo, tal vez ha recibido una cura milagrosa, una familia dividida que se ha restaurado. Entonces, pero nada se compara, mis queridos hermanos, a tener una experiencia con Dios. Nada se compara a experimentar su presencia, más aún en momentos adversos como los que estamos viviendo. Y que eso podemos lograrlo obviamente a través de la adoración, de la oración ferviente, del recogimiento, de la contemplación, de la búsqueda ardiente de Dios. Algo experimentaremos. Me recuerdo, muchas experiencias tuve, pero una en especial. Estábamos de retiro de verano hace algunos años atrás. Y me recuerdo que en esa época que nos tocó el retiro de verano, como normalmente, hace mucho calor. Fuimos a una hacienda a hacer este retiro y no dormí toda la noche anterior a empezar el retiro. Y realmente no había pegado el ojo, y yo, ¿cómo voy a ministrar la alabanza? Yo era ministro de alabanza, el director de alabanza en aquella época, pero también ministraba la palabra. Y me aparté a una casita alejada del lugar donde estaba toda la gente, solo para orar, interceder. Doblé mis rodillas y empecé a interceder fervientemente, con todo mi corazón. Pedirle al Señor que me capacite, que me dé una condición física para que yo pueda transmitir el mensaje y llevar las alabanzas para guiar al pueblo a un tiempo de un glorioso retiro. Ahí estaba, empecé media hora intercediendo, orando, arrodillado, clamando. Llegué a la hora cuando de pronto una atmósfera totalmente diferente de cuando empecé a interceder se manifestó en el lugar donde yo estaba. Amados hermanos, empezó a caer como una llovizna del cielo, así, una llovizna celestial, que no era una cosa física, era una cosa espiritual que yo sentía, que me trajo un profundo gozo, alegría. Empecé a sentirme como si estuviera en el cielo. Empecé a glorificar a Dios, a derramar lágrimas. Y pasó tiempo y decía, yo no quiero salir de este lugar, yo quiero quedarme aquí. Al cabo de no sé cuánto tiempo, ya ni me recuerdo, mi consuegro entró, porque era la casa de él, y de pronto me vio ahí arrodillado, y él empezó a hablarme y yo no escuchaba la voz que él me decía. Veía que me hacía señas, pero era como si yo estuviera encapsulado en la presencia de Dios. Fue algo increíble. Pasé no sé cuánto tiempo más, no me quería salir. No le di bola a mi suegro en aquella entonces, porque era la presencia de Dios. Eran los ángeles, eran los serafines, era el Espíritu Santo que se había manifestado gloriosamente, y me dio hasta una palabra. Me dijo, dile a este pueblo que es un pueblo duro de cerviz. Jamás voy a olvidar esa palabra. Hoy hablaré contigo, dice. Y yo no entendía bien, porque no conocía las escrituras, qué es un pueblo duro de cerviz. Pero después entendí, ¿no?, que muchas veces es un pueblo que escucha, chúcaro, y que no obedece a los preceptos de Dios. Amados hermanos, esta experiencia la puede tener usted, la puedo tener yo. Dios quiere hablar con nosotros. Realmente es el mismo de ayer, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Elías, el que está con nosotros ahora en este tiempo de pandemia y cuarentena. Amados hermanos, Él quiere manifestar su gloria contigo. Él quiere tener un encuentro contigo. Amado, hoy con pavor y con asombro estamos viendo enfermar a tantos. Tantas familias están hoy de luto, han perdido amigos, hemos perdido amigos. Mi esposa y yo derramamos unas lágrimas hace unos días. Un amigo de muchos años, una amiga de muchos años partió a la presencia de Dios. Amado, es algo tremendo lo que está pasando. Por un lado eso, pero por otro lado quiero decirte una buena noticia, que estamos viviendo el tiempo de la manifestación angelical más poderosa de todos los tiempos, porque asimismo Dios viene haciendo curas, milagros, sanidades. Se viene manifestando su gloria en medio de esta pandemia, porque Él nos ama y Él no nos ha abandonado. Y se cumple la palabra cuando Él dice, los acompañaré hasta el fin de los días, no os dejaré huérfanos. Y el Dios
que tenemos es un Dios fiel y verdadero que cumple la palabra. Entonces, escuché muchas veces a mi pastor decir que estas noches no consigue dormir porque se viene manifestando la presencia de Dios. Eso mismo ocurre conmigo. Dios, en este tiempo de tanto temor y miedo, nos ha dado esas armas. Las armas preferidas que tiene Dios, que son la adoración, la oración. Satanás tiene otras armas, que son las armas del miedo, del terror. Y el miedo y el terror, mis queridos hermanos, quiero decirles que paralizan las personas. Pero Dios nos ha dado las armas poderosas en Dios, que son la oración, que son la fe, que son la intercesión, que son la adoración. Él quiere llevarnos de una condición de estar en el suelo, nos quiere llevar al cielo, mis queridos hermanos. Pero ¿qué es la manifestación de su presencia? Dirá usted que me escucha por primera vez. Amado, es una manifestación tangible y real de la presencia de Dios al hombre común. ¿Cuándo sucede? Solamente cuando levantamos un trono sublime, un trono de exaltación, de adoración, que podemos hacerlo en cualquier lugar, en nuestra casa, en el templo. ¿Qué es lo que sucede? Todo se transforma, todo se renueva, mis queridos hermanos, todo brilla, todo resplandece, todo cambia cuando empezamos a hacer eso. Hay un abismo entre las personas que entienden y practican esto ante los otros que son religiosos, que tal vez leen la palabra, oran, vienen al templo, pero no buscan a un Dios en adoración, en una adoración rendida, en una adoración de gratitud a Dios por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que hará. Mis queridos hermanos, en su presencia el primer amor vuelve a renacer. Hay una paz infinita, dulce, que nos abriga, que nos abraza. Somos consumidos por su presencia, transformados, sanados. Hoy más que nunca, y ante este cuadro, es fundamental, mis queridos hermanos, buscarle en la intimidad de su presencia, buscar su rostro cara a cara. Él quiere que tú te vayas a tu lugar secreto. Seguramente tienes un lugar donde tú le buscas en la mañana o en la tarde o en la noche, como hacía Daniel, que oraba 3 veces al día. Tú no sé cuántas veces oras, pero busca a Dios en adoración. Adoración es rendir nuestra vida, desatar nuestro corazón en gratitud, en una gratitud contemplando la hermosura de su belleza, de su santidad. Decirle gracias, Dios, porque tú no nos abandonas aún en medio de esta situación de enfermedad. Si hay alguien que me escucha y está en una cama, en un hospital, Dios no te ha abandonado, mi querido hermano, mi querido amigo. Dios quiere tener una experiencia contigo. Él está esperando que tú le busques con todo tu corazón, que le adore, que le reconozca como Dios y Salvador. La manifestación de su presencia al hombre es la visitación sobrenatural que ocurre de Dios cuando éste decide a buscarlo. La manifestación de la presencia de Dios, mis queridos hermanos, es atraída, es cautivada solo por un corazón que arde de amor y que no puede ser extinguido por las circunstancias, por las situaciones. Aunque, como decía Habacuc, la higuera no florezca ni las vacas estén en su majada, aún con todo, yo seguiré y glorificaré a este Dios poderoso. Amados hermanos, Dios nos está diciendo, si tú quieres hacerle una petición, si estás en una necesidad, hay un par de requisitos que quiero darte como pepas de oro para que tú te apropies de ella. Primero, tienes que deleitarte en su presencia. Dios no escucha a aquellos que no le conocen. Hemos dicho otras veces que Dios no escucha la oración de pecadores. Primero tenemos que rendirnos a Él. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 37, versículo 4, 6, dice: deleítate asimismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda
a Jehová tu camino y Él hará, dice. Muchos quieren recibir la respuesta a las peticiones y ruegos, pero muchas veces nadie pasa tiempo con Él, nadie se deleita con Él. ¿Con cuánta razón? El adorador número uno que conozco en la Biblia, el rey David, demandaba una cosa a Dios. Mire la intimidad que tenía con Dios, que le demandaba a Dios cosas. Demandar es exigir, es pedir. Mire con qué prestancia, con qué seguridad él le pedía a su Dios. Le pedía a su Dios una cosa, solo una cosa le pedía. Yo te estoy dando ya perlas que tú tienes que agarrarlas ahora. Una cosa para estar en su presencia. Salmos 27, versículos 4 al 5 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. ¿Sabe qué significa inquirir en su templo? Significa conversar, significa indagar, significa deslindar nuestras dudas cara a cara con Él. Y continúa el Salmo diciendo: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ojo, en el día de la prueba, en el día del coronavirus, en el día del miedo. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá muy alto. Es muy poderoso esto que manifiesta el rey David, mis queridos hermanos. Y he descubierto que al perseverar en la presencia de Dios, no solo cumplirá, vamos a decir, las peticiones que le hagamos si nos deleitamos, sino que Él se revelará. Hay cuantas preguntas que tenemos para hacerle a Él. Él nos mostrará. Él dice: inquirir en su templo. Yo estuve investigando inquirir. ¿Qué es inquirir? Inquirir es indagar, preguntar, consultarle a Dios sobre todas nuestras dudas. Te esconde, te protege en su tabernáculo en el día del mal. Esta, queridos amados amigos, hermanos, es una manifestación no física. Tenemos que entenderlo, es una manifestación espiritual, no es una manifestación emocional. Donde muchos dicen: estos se emocionan, se enloquecen. No, mi querido hermano, esto es una manifestación física. No es un temblor, no es un colapso, no es nada de eso. Produce un cambio, produce una transformación en nuestras vidas. Por eso es que es importante. Es palpable, es tangible, nos transforma. No hay duda cuando experimentamos esto. No podemos ser las mismas personas, somos diferentes, porque hemos visto al Dios vivo. Nadie ha visto al Dios vivo, como decía Moisés cuando le dijo: yo quiero verte. Nadie vivirá que pueda verme, dice la palabra, pero podés sentir su presencia, podés vivir una experiencia sobrenatural. Cuando el creyente, el adorador, han empezado y empiezan por el pastor presidente, por los líderes de pilares, y después llega hasta el último siervo y al miembro de la iglesia, ¿sabe qué ocurre? Hay algo especial, hay una sinergia que se da. Cuando todos estamos unidos, unánime, hay una sinergia que produce algo que es precioso, que cambia todas las cosas. ¿Sabe qué se llama? Se llama unción. Cae sobre la iglesia la unción en ese equipo. ¿Qué cambios produce? Desciende la unción y viene una liberación, viene una convicción de pecado, de santificación. De pronto en nuestras casas alguien dice: no, yo quiero volverme a Dios ahora en este tiempo. No, yo quiero escuchar más de la palabra de Dios. Y el que andaba por caminos fríos y tibios, porque a los tibios los vomitaré, dice la palabra, ellos dicen: no, yo ahora sí quiero ya ponerme las pilas y volver a Dios con todo mi corazón. Entonces, ¿pero qué es la unción? Ya definida desde el punto de vista bíblico, para que usted lo entienda. La unción es la presencia palpable y tangible que nos enseña, que nos revela, que nos convence
Y dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis, dice, y que permanece en vosotros, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas. Es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, su presencia transforma la atmósfera donde tú estás, tu casa, puede transformar la iglesia, puede transformar una ciudad, puede transformar un país, mis queridos hermanos. Entonces, debemos ¿qué cosa? Empezar a ejercitar algo que un día vamos a hacer por la eternidad. La predicación de la palabra pasará un día. El hacer discípulos pasará un día. Pero el adorar a Dios es lo que vamos a hacer por la eternidad allá en el cielo. Y no tendrá ningún sentido de que tú quieras entrar con tu familia, con tus hermanos al cielo, si tú no empiezas aquí en la tierra a ejercitar y a buscar y a entrenarte en ese proceso de adorar al Padre. Amados hermanos, si eres un ministro, si tú cantas, si no cantas, si tú predicas, antes que nada eres un ministro de su palabra. Entonces hay una actitud, porque la adoración es más que cantar, más que tocar, es una actitud de vida, porque ministramos la palabra a través de la música. Pero yo no estoy hablando de música, no estoy hablando de cantar, estoy hablando de una condición de adoración que todos miembros de la iglesia debemos tener. Entonces, quiero decir que el primer acto de adoración fue un acto de rendición total. El primer acto de adoración fue cuando Abraham llevó a su hijo Isaac y lo ofreció en sacrificio. Ese fue uno de los actos de adoración más extraordinarios. Ahí no habían instrumentos de música, ahí no habían cantantes. Fue una actitud de rendimiento, de obediencia a Dios. Entonces no habían todas esas cosas. Solo entonces debemos enfocarnos en la situación correcta. Debemos preocuparnos de atraer la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué necesitamos en estos tiempos trágicos que estamos pasando tanta necesidad? ¿Qué necesitamos para manifestar la presencia de Dios? Primero, amados, debemos cultivar un estilo de vida santa, pura, íntegra, temerosa de Dios, apartada del mal. Como dice la palabra en Salmos 34, 8, 9, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta. Escuche, nada falta a aquellos que le temen. Entonces debemos reflejar la gloria de Dios. Debemos ser espejo de Dios. Debemos oler a Dios, amado. Debemos reflejar su gloria. Nada debe eclipsar a Dios. Segundo, orar fervientemente de todo corazón. Como dice Jeremías 29:3, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces debemos, hermanos, buscar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Participar de los tiempos virtuales de adoración, de oración que la iglesia está ofreciendo en este tiempo. Tenemos todo eso para suplir nuestra necesidad de estar en la presencia, para que la presencia de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, diferentes cultos, reuniones, intercesión. Amados hermanos, para poder recibir la palabra necesitamos de la presencia de Dios. La adoración verdadera, ¿sabe cómo? Es casi así como un rastrillo que empieza a arañar la tierra dura muchas veces donde nos encontramos por las aflicciones,
por el miedo, por el temor que estamos viviendo, pero es un rastrillo que va a remover esa tierra dura y que nos va a hacer entrar en la presencia de Dios. Cuarto, disposición. No se recibe aquello que no se busca. Usted no pretenda recibir algo que usted no está buscando. Entonces, buscadme y viviréis, dice el Señor. Entonces tenemos que entender eso, que Dios anhela que tengamos esa disposición de buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Entonces, de escucharlo. Quinto, discernir la necesidad de su presencia en nuestra vida es fundamental. Ser sensibles en este tiempo de aislamiento, comprender que Dios nos está hablando y nos quiere acompañar. Y aunque alguien de tu familia o tú estés pasando por el valle de sombra, de muerte, de aflicciones, la palabra del Señor nos dice en el Salmo 23 que su vara y su cayado, aliento nos infundirá vida. Entonces, amados hermanos, Moisés, antes de ir a la guerra, pedía a Dios y le decía en Éxodo 33:15, dice: y Moisés respondió, si tu presencia, estoy hablando de la presencia de Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Josué decía lo mismo: si tú no vas conmigo, yo no voy a la guerra. Queridos amigos, voy terminando. Entonces, Ezequiel, en el libro de Ezequiel, nos muestra un cuadro del cielo, de todas las cosas que están ocurriendo, que ocurren en el cielo. Y dice, en el capítulo 1, nos habla de 4 seres vivientes, 4 caras, 4 alas, una cara de hombre, otra cara de león, otra cara de buey, de águila. Pero Ezequiel está declarando: el trono de Dios se mueve como relámpago. Mire usted, el trono de Dios se mueve como relámpago, nos está diciendo. Cuando estamos en nuestro lugar secreto, en nuestro lugar de adoración íntima con Dios, buscando la presencia de Dios, amados hermanos, ahí el trono de Dios se moverá como relámpago. Siempre usted va a saber cuando se trata de Dios. Siempre usted va a saber, el Espíritu Santo le va a mostrar cuando aquella situación que usted está viviendo viene de parte de Dios. ¿Y sabe qué? He aprendido esto con el tiempo, que no debemos dejar escapar a Dios en esos momentos íntimos, en esos momentos que Él se está revelando en tu vida a través de un hecho, una situación, en cualquier lugar que sea. No debemos dejarlo escapar. Dios está visitándonos, así como le di mi experiencia en aquella oportunidad. Debemos discernir la adoración. Debemos estar seguros que los cánticos que Dios espera no se deben cantar por cantar. No debemos cantar por cantar. Debemos estar unidos. Debemos estar discerniendo qué es lo que Dios quiere para este tiempo. Así como oramos por la palabra, debemos orar también por aquellos momentos donde estamos entrando en adoración. Yo, por ejemplo, recibí de Dios escribir una adoración ahora de este mensaje, que al final quiero compartirlo, porque así Dios muchas veces me confirma la palabra que Él quiere que nosotros traigamos a usted, a nosotros. Entonces no es lo que yo quiera, no es lo que yo pienso, lo que siento, sino lo que el Espíritu Santo. Tenemos que someternos a la dirección del comandante. Estamos viviendo en el tiempo de la reconciliación de Dios con el hombre, y el ministerio de reconciliación lo trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Si el Espíritu Santo no va por delante, hermano, vamos a errar en nuestro propósito. Por último, debemos recibir una palabra rema. Una palabra rema es como si no tenemos una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Es una palabra revelada de algo que Dios quiere para ese tiempo. Entonces es como un barco sin timón cuando no tenemos una palabra rema. Es como un auto sin batería, ¿entiende? Debemos contar con la confirmación de Dios. Ella modifica nuestro contacto. Por ejemplo, esa palabra, buscadme y viviréis, fue una palabra
rema para mí en determinados momentos de mi vida que yo estaba buscando orientación de Dios. Nos hace centrarnos y no desenfocarnos de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere hablar a la congregación. Nos fortalece, nos anima. Ezequiel 16:8 decía: y pasé otra vez junto a ti y te miré. Y mire lo que dice la palabra, qué hermoso. Y he aquí que tu tiempo era de amores. Y he aquí que tu tiempo era de amores. Debemos estar en tiempos de amores con el Espíritu Santo, con Dios. Conclusión: Dios quiere tener un encuentro sobrenatural contigo. No creas que porque eres un miembro de la iglesia, no eres un líder, no lo podrás entender, no lo podrás tener. Dios a veces mira al más humilde de la congregación y a Él le da su gracia. Dios está mirando nuestro corazón. Él quiere tener una verdadera relación de intimidad contigo en estos tiempos críticos. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti, dice Apocalipsis 3:8, una puerta abierta, la cual nadie la puede cerrar. Mis queridos hermanos, Dios abre puertas, por más grave que sea la situación que te encuentres, que nadie la puede abrir. Y Dios cierra puertas que nadie las puede cerrar. Tenemos que confiar en Él y dejarnos guiar. ¿Qué te está influenciando en este tiempo? El miedo, el contagio, la escasez, el temor de la muerte, tal vez. ¿A qué has estado expuesto? ¿Qué es lo que estás mirando a través de las redes? ¿Estás rodeado de personas que edifiquen tu vida? Analiza estas preguntas que te hago y respóndelas tú mismo. Debes buscar con todo tu corazón tener esa relación de intimidad con Dios. Estar rodeado de aquello que te va a levantar. Debes ser intencional. Mire lo que me mostró el Espíritu Santo. Intencional y selectivo con tu tiempo. Buscadme y viviréis. Esta fue una palabra rema nuevamente para mí. Pasa más tiempo en oración. No pierda la oportunidad que tenemos ahora en esta cuarentena de tener tiempos de intimidad con Dios. No te contentes con migajas. Dios quiere darte lo mejor. Y alístate para ver la gloria de Dios, para ver el gozo de la presencia de Dios en tu vida, independientemente de la situación que te encuentres. Él hará una nueva persona, transformará esta noche larga y negra en una bendición, en una experiencia sobrenatural y celestial con Él. Búscale con todo tu corazón. Él quiere darte la victoria. Dios quiere que sepas que Él anhela estar contigo. Bien, voy a orar y darle gracias al Señor por este momento, no sin antes pedirte de que compartas este mensaje con otras personas. No te quedes solo tú con esta bendición que es la palabra de Dios. No te quedes solamente tú con estos conceptos que están siendo compartidos para que llegue al pueblo de Dios, para que llegue al más humilde de los habitantes de nuestra querida Santa Cruz y Bolivia. Compártelo con otros, con tus parientes, con tus amigos. Padre, gracias Señor, porque no hay nada más extraordinario que experimentar la manifestación de tu presencia en nuestras vidas como un hecho tangible, vivible. No hay nada más extraordinario, Señor, que poder sentir tu abrazo. No hay nada más extraordinario que decir: hijo mío, sigue adelante, estoy contigo, estoy adelante y voy contigo adelante y atrás, como así lo hacía cuando Moisés iba a la guerra, como cuando Josué entraba en batalla. Dios mío, pido, Señor, que tú cubras nuestras vidas, cada uno de los miembros de nuestra familia, que puedan tener una experiencia con Dios, que aquellos que no te conocen te busquen y den ese primer paso de abrir sus corazones y de recibirte como Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, hazlo conmigo en este momento. Repite conmigo estas palabras: Señor,
te pido perdón por mis pecados, aquellos pecados íntimos que tú conoces, que todavía puedo tener en mi armario. Renuncio a ello y te abro las puertas de mi corazón, Señor, y te recibo como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo y tenme en cuenta ante tus escogidos el día que tú me llames. Amén y amén. Pero esto es insuficiente, mis queridos hermanos, si usted no busca a alguien que te pueda ayudar. Si tú eres de otra, si tú no vienes a la iglesia, si tú eres de otro lado, de otras denominaciones donde no te estás congregando, busca una iglesia donde congregarte y busca a alguien que te pueda ayudar discipulándote. De nada sirve que le recibamos hoy al Señor, pero si no hacemos seguimiento, si no nos fortalecemos en el discipulado personal, entonces estaremos limitados. Entonces, amado, te pido que busque un hermano mayor. En nuestra iglesia hemos implementado un sistema virtual para que nadie quede sin ser sustentado y crecer en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y escucha esta canción que la comparto contigo. Amén.